física y biofísica. A ver, lo primero que me dice, responder verdadero o falso. Bueno, más allá, antes de meternos todo lo que son unidades y todo lo que es dinámica, vamos a ver primero lo de magnitudes físicas. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En magnitudes físicas, vamos a tener dos tipos. La primera magnitud se llama magnitudes escalares, ¿sí? Y vamos a tener otra que se llama magnitudes vectoriales. Entonces, en magnitudes escalares son todo aquello que prácticamente me representa una cantidad, o sea, un número. Si ya a mí me dicen 5 kilogramos, es una magnitud escalar, ¿sí? Porque solamente es un número que a ese número se le asocia una unidad, ¿sí? Mientras tanto, una magnitud vectorial es el número, la cantidad, pero aparte de que se le asocia una unidad más una unidad, se le va a asociar algo importante, una dirección, ¿sí? Entonces, ojo, acá es súper importante la dirección. Ejemplo de magnitudes escalares. Un ejemplo de una magnitud escalar es la masa. Si a mí me dicen la masa, lo que les decía, son 8 kilogramos, un número más una unidad. Ahora, me pueden dar un volumen. El volumen yo puedo decir que es igual a 15 litros, número más unidad. Mientras tanto, si a mí me llegan a decir de magnitud vectorial y me llegan a decir un auto va con una velocidad de 5 kilómetros por hora en la dirección norte. Ah, entonces, ¿qué es? Una magnitud más la unidad más esa dirección. La aceleración también es una unidad vectorial. Siempre las cantidades vectoriales se les pone una flechita encima de la unidad, o sea, de la unidad de la magnitud física. Ahora, velocidad, aceleración, posición, campo eléctrico, bueno, son muchas las unidades vectoriales, las magnitudes vectoriales, pero es importante que sepamos diferenciar entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Una magnitud escalar, aquí otra que por lo general lo confunden, aquí es la rapidez. Acuérdense que rapidez y velocidad son diferentes. A ver, conceptualmente la rapidez es la cantidad es el desplazamiento que hace un móvil en un determinado tiempo. Y la velocidad también, pero la velocidad me está indicando hacia dónde se desplaza ese móvil. Me está diciendo si hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Mientras tanto, la rapidez es la cantidad de desplazamiento en un determinado tiempo, pero a mí no me interesa saber hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces, nada, acuérdense de la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Luego ustedes van a ver algo, eso lo voy a borrar, lo puedo borrar. Por el momento es algo sencillo. Importante. Nosotros en física o en biofísica vamos a usar todo lo de conversión de unidades, ¿sí? Entonces, en conversión de unidades, yo lo que hago es pues pasar de una unidad a otra, ¿sí? Entonces, una de dos. A nosotros por lo general nos pueden decir la velocidad. Entonces yo sé que la velocidad va a ser igual de un auto, pónganle que va a ser igual a 25 kilómetros por hora. Y me dicen, bueno, ahora yo quiero que esos 25 kilómetros por hora me los conviertan a metros por segundo. Entonces uno dice, yo lo hago así, para explicarlo paso a paso. Si ya tienen la habilidad para hacerlo, bien, pero lo vamos a explicar. 25 kilómetros por hora, ¿sí? Yo voy a poner punto raya y abajo voy a poner la unidad de kilómetro. Abajo va a ser kilómetro y arriba pongo el
metro, a la unidad a la que quiero llegar. Siempre a la unidad más grande le pongo el número 1. Yo sé que el kilómetro es más grande, entonces yo digo, 1 kilómetro, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros hay en 1 kilómetro? Entonces yo sé que hay 1000 metros. Listo, ahora otra vez, punto raya. Hora la pongo arriba. ¿Y a qué unidad tengo que llegar? A segundo. Yo sé, acá lo pongo, que una hora son pues 60 minutos y que 60 y que un minuto son pues 60 segundos. O sea que una hora son 3600 segundos. Nada, acuérdense de esto en términos de unidades de tiempo. Entonces yo digo, ok, la unidad más grande, pues la hora. Una hora son los 3600 segundos. Entonces, hora se me va con la hora, el kilómetro con el kilómetro. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 25 por 1000 por 1, pues 25.000 dividido entre 600. O sea, 25.000 dividido en los 3600, ¿cuánto me va a dar? Eso me va a dar aproximadamente 6,94. ¿Qué unidad me quedó? Metro y segundo. Metros por segundo. ¿Sí? Entonces, nada, ojo con esto. Todo eso es de conversión de unidades. Ahora, si me dicen, por ejemplo, páseme, hagamos esto, que eso es muy común. 15 litros, pásemelos a centímetros cúbicos. Pasamos a otra unidad. Yo ya empiezo a asociar. Esto de aquí es volumen, arriba de la velocidad. Ahora aquí vamos a hablar con la unidad de volumen, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago esa conversión de volumen? Lo primero es que yo me tengo que acordar que, esperen, chicos, que se me vomitó el marcador, que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Bien, entonces yo digo, bueno, entonces 15 litros, lo voy a hacer paso a paso, punto rayita, de litro a decímetro cúbico. Entonces yo digo, pues la equivalencia es 1 a 1, o sea que 1 litro es 1 decímetro cúbico, otra vez, punto rayita, ¿para qué? Para que litro se me vaya con litro y ahora de decímetro cúbico pase a centímetro cúbico. Entonces digo, decímetro cúbico abajo y arriba vamos a poner centímetro cúbico. Ahora, ¿cómo organizo esto? Entonces, ¿se acuerdan? Metro, decímetro y centímetro. La unidad más grande, pues acá dice que es el decímetro. Acuérdense que a la izquierda, cada vez que yo tengo una unidad a la izquierda es la más grande. Entonces, el decímetro, yo digo, 1 decímetro, ¿cuántas veces salto de decímetro a centímetro? Una vez, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esto es unidad de volumen. O sea que esto es unidad de volumen. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 10, pero como es volumen, lo elevo a la 3. ¿Eso me lo siguieron? Si hubiera sido al cuadrado, o sea, si hubiera sido una área, pues hubiera sido, ¿cuántas veces salté? Una, 10, pero lo elevo a la 2. Entonces, nada, decímetro cúbico, chao con decímetro cúbico, y ya queda centímetro cúbico, o sea que eso ¿cuánto les va a dar? 15 por 1 por 10 a la 3, pues eso les va a dar 15.000 centímetros cúbicos. O sea, les estoy dando el paso a paso de cómo se haría la conversión de unidades. Bueno, hasta ahí más o menos me han seguido. ¿Hay alguna duda por el momento de conversión? ¿No? Bueno, son cosas básicas, pero créanme que más adelante se las van a mostrar de una manera. Bueno, entonces, esto lo voy a borrar. Bueno, nosotros también sabemos que vamos a tener, y eso es importante tenerlo en cuenta desde ya. Nosotros sabemos que tenemos unas magnitudes físicas, que fue lo que les expliqué ahorita.
Como sabemos que tenemos unas magnitudes, vamos a clasificarlas en dos sistemas y prefiero mostrarles de una vez los dos sistemas. Se llama el primer sistema, que es el MKS, y el otro sistema, que va a ser el sistema CGS. Entonces, el sistema MKS va a ser metro, kilogramo y segundo, y el sistema CGS va a ser centímetros, gramos y segundos. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me llegan a preguntar acerca de, pongan aquí que, bueno, distancia. Entonces, yo sé que todo lo que va a ser distancia, pues la voy a tener en unidad de metro, ¿sí? Entonces, unidad de metro, nada, lo pongo acá. O sea que esa distancia en el CGS se va a dar en centímetro. Y vamos a tener aquí otra unidad, bueno, que en este caso va a ser la unidad de masa. Esa unidad de masa aquí la voy a tener en kilogramo, ¿sí? En el CGS pues va a ser gramo. Aquí el tiempo. ¿Por qué pongo esas tres? Porque son las unidades, se le llaman así, unidades fundamentales, ¿sí? El tiempo, pues nada, acá va a ser, nada, segundo. Y acá igual, segundo. Esas tres unidades que yo les puse ahí se llaman unidades fundamentales. Ahora, de esas unidades fundamentales, si yo empiezo a mezclarlas, así como muy abiertamente, se llaman unidades derivadas. Entonces, esas unidades derivadas, si yo mezclo distancia y tiempo, pues voy a tener algo que se llama velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad acá va a ser igual a metro sobre segundo. Bueno, yo creo que no es necesario que lo escriba, ya se dan cuenta que es unidad de metro sobre segundo. Acá pues va a ser centímetro sobre segundo. Si ahora a mí me dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con la aceleración. A ver. Entonces aquí en aceleración vamos a tener, las unidades de aceleración va a ser metro cuadrado sobre segundo. Ya más adelante cuando estemos viendo las unidades y lo de MRU y MRV me van a entender. Y centímetro cuadrado sobre segundo. Aquí van a tener una unidad de fuerza. Que la unidad de fuerza sabemos que se va a dar en newtons. Todas las fuerzas que ustedes tengan se van a dar en newtons. Pero desde la mecánica clásica, ustedes van a tener que la fuerza va a ser igual a 1 newton, va a ser igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Acuérdense que kilogramo por metro por segundo al cuadrado, cuando yo combino, o sea, multiplico la masa por la aceleración, voy a tener 1 newton, que es la unidad en el sistema MKS. Y en el sistema CGS es lo que nosotros vamos a tener como una DINA, que va a ser igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que vamos a tener ahí, una DIN. Por el momento solo vamos a ver esas magnitudes. Obviamente hay muchas, hay las de electricidad, las de presión, las de resistencia, pero por el momento solo vamos a tener esas unidades básicas, ¿sí? A mí lo que me interesa saber es que puede que ustedes les pregunten un ejercicio en el sistema MKS. Entonces, siempre que ustedes tengan y estén trabajando con una distancia en metro o con un volumen en metro cúbico o con un área en metro cuadrado o que la masa la tengan en kilogramo, acuérdense que directamente la fuerza les tiene que dar en newton. Siempre hay una lógica con las unidades. Y si ustedes están trabajando todo en centímetro y gramo, acuérdense que esto va a tener que la fuerza la van a tener en dinas. Y más adelante se van a dar cuenta de más unidades para el sistema MKS y para el sistema CGS. Bueno,
Entonces, según esto, bueno, ahí también me dicen algo de masa y peso en la guía. Bueno, eso lo voy a borrar. Nosotros desde la física, ya entrando en materia, eso es como lo básico de las unidades. Ya entrando desde la mecánica clásica, yo en la mecánica clásica voy a tener, me puedo ir por dos ramas. Me puedo ir por el estudio de la cinemática o me puedo ir por la dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Lo primero es que la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos. Aquí me interesa saber el estudio acerca del movimiento de todos los cuerpos en general. Y pues en la dinámica también me interesa saber igual el estudio del movimiento de los cuerpos, pero me interesa conocer la causa, el estudio del movimiento de los cuerpos, conociendo qué causa ese movimiento en la dinámica. Y yo ya sé que aquello causa un movimiento, significa que yo le tuve que impregnar no, le tuve que generar, que ejercer una fuerza de ese cuerpo, ¿sí? Entonces yo ya sé que lo que me lo causa es la fuerza, ¿sí? Una fuerza. Mientras tanto, en cinemática, pues en cinemática solo me interesa saber el estudio del movimiento de los cuerpos, pero no me interesa saber las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Solo me interesa saber qué pasa con su desplazamiento, qué pasa con su velocidad, ¿sí? Ahora, desde la dinámica vamos a tener, como estoy hablando de las fuerzas y las causas de dicho movimiento, pues desde la dinámica vamos a tener algo que se llama lo que me estudia las causas de dicho movimiento, se le llaman las leyes de Newton. Entonces, en las leyes de Newton vamos a tener, hay tres leyes. La primera ley se le denomina la ley de inercia. ¿Qué es esa ley de inercia? En pocas palabras te dice, todo cuerpo que permanece en estado de reposo o movimiento constante en línea recta permanecerá en su estado de reposo a no ser que otro cuerpo afecte dicho movimiento. No lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque es simplemente cuando uno va en el subte, pónganlo, ¿sí? O cuando uno va en una bicicleta. Si usted va a velocidad constante, ¿sí? Y frena bruscamente, ¿hacia dónde se va a ir su cuerpo? Hacia adelante. Entonces pongan que su cuerpo se va a ir hacia adelante. Es porque ustedes al principio llevaban la velocidad del subte, ¿sí? No sé, frenó bruscamente. Entonces, como llevan la velocidad del subte, al frenar, uno sigue con esa velocidad debido a la acción de la inercia. Eso es como la primera ley de Newton. La segunda, vamos a tener que se le escribe así, que la sumatoria, perdón escribir así sumatoria, pongo el simbolito de cómo se escribe una sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir? Que sobre un cuerpo yo puedo tener muchas fuerzas, ¿sí? Por eso pongo la sumatoria. Ahora, depende en qué dirección, si en X o en Y, ya más adelante me lo van a entender. La sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. O lo abrevian como que la fuerza es igual a masa por aceleración cuando yo solo tengo actuando una fuerza. Yo les había dicho a ustedes, ¿se acuerdan? En el sistema de MKS, que la fuerza iba a ser igual a un newton. Ah, ¿pero por qué? Porque tengo la masa, que se va a dar en kilogramo, y tengo la aceleración, que se va a dar en metro por segundo al cuadrado. Siempre que tengan kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ustedes saben que eso va a ser igual a un newton. Pero
esta descripción de la fuerza igual a m por a va más allá, o sea, físicamente ustedes van a tener, no me voy a ir aquí. Si yo despejo de acá la aceleración, ¿qué pasa? Pues voy a tener que la masa está multiplicando y pasa a dividir. O sea, vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Bueno, ¿qué quiere decir esta ecuación? Si la interpretamos, imagínense que ustedes van, qué sé yo, en un supermercado y tienen su carrito de supermercado. Entonces ustedes le empiezan a echar más y más mercado, ¿sí? ¿Qué pasa? Están aumentando la masa de ese carrito. Cuando aumentan la masa de ese carrito, ¿qué pasa? Uno espera que acelere o desacelere. Pues desacelere, ¿cierto? Porque va a tener mayor masa. Entonces yo digo, cuando le echo más masa a ese carrito, va a tener a mayor masa, menor aceleración. Y si le quito la masa, pues voy a tener a menor masa, mayor aceleración. Igual, desde la ecuación lo pueden ver. Si se dan cuenta, siempre que tengan así una ecuación, acuérdense que su denominador con la variable que lo quieren relacionar, se nota que son inversamente proporcionales. Se llama así. Es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras una variable aumenta, la otra disminuye, o al contrario, proporcional. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahora con la relación entre aceleración y fuerza? Pues que si yo llego a empujar más ese carro, ¿sí? Con mayor fuerza, pues yo voy a tener que, se va a ver una mayor aceleración. Entonces, yo digo que cuando tengo las variables de forma directa, numerador con la variable que yo quiero relacionar de la igualdad, yo sé que la aceleración, pues a mayor aceleración, pues va a tener mayor fuerza y a menor aceleración, pues va a tener menor fuerza. Conclusión, esto es una variable que va a ser directamente proporcional. Entonces, nada, acuérdense de eso. Eso es lo que me dice la segunda ley. O sea que cuando a mí me valen la sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué estamos viendo por el momento? Todo lo que es dinámica. Estamos dejando aquí a un lado cinemática. ¿Sí? Bueno, y también tenemos la tercera ley de Newton, que esa no me cabe, así que me toca borrar. Bueno, a borrar. Solo estamos viendo dinámica por el momento. En la tercera vamos a tener uno lo conoce como la ley de acción-reacción. Uno lo conoce así. Lo que le están diciendo a uno es que todo cuerpo, a ver, ¿cómo les explico esto? Pónganle que vamos a ejercer una fuerza. Cuando uno pone en simbología así, la fuerza A sobre B, así como les escribí, significa que A es la fuerza que ejerce el cuerpo, ¿sí? La fuerza que ejerce el cuerpo A, y aquí la flechita y el B indica que es sobre el cuerpo B. Es lo que yo ejerzo como fuerza y acá es sobre qué cuerpo. Entonces, siguiéndome esto, más o menos, entonces yo les digo a ustedes, la fuerza que mi mano, la fuerza 1 lo llamo, que mi mano ejerce sobre el tablero, ¿sí? Sobre el cuerpo 2, sobre el tablero, va a ser igual a la fuerza que ejerce el cuerpo 2, que es ¿quién? El tablero, sobre mi mano. ¿Será verdad esto? Sí, es verdad. Pero en dirección opuesta. Eso es lo que me dice la ley de acción-reacción. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que estoy ejerciendo sobre este tablero va a tener la misma magnitud que la fuerza hace sobre el tablero sobre mi mano. Parece un trabalenguas, pero bueno, es así. Entonces acuérdense que es igual magnitud
igual magnitud, pero diferente sentido. ¿Mm? Por eso es, ahora, si mi fuerza fuera mayor, póngale que la fuerza de mi cuerpo, o sea, de mi cuerpo fuera mayor que la del tablero, pues, ¿qué pasa? Pues, desplazo el tablero hacia abajo, ¿sí? Y si la fuerza del tablero fuera mucho mayor a la mía, pues, me desplazaría la mano hacia arriba, ¿sí? Esto se aplica literalmente en la vida cotidiana, cuando uno camina, ¿sí? Mírenlo desde ese punto de vista. Entonces, acuérdense, igual magnitud, pero diferente sentido. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todas estas tres leyes se aplican a algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. ¿Mm? Entonces, ¿qué es eso? Eso lo vamos a ver en dinámica, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre me permite ver qué fuerzas actúan sobre un cuerpo. Entonces, ejemplo 1, vamos a hacerlo así. Ejemplo número 1. A mí me van a poner una caja. Me ponen la cajita. Listo. Me dicen que va a ser una caja cuya masa va a ser igual a 12 kilogramos. Bueno, esa caja, otra condición, va a estar en reposo. Bien, tenemos la cajita en reposo. Ahora, me dicen que ponga el diagrama de cuerpo libre sobre mi caja. Esto de acá abajo es un piso, el piso. La cajita está apoyada en el piso. Entonces, ¿uno qué hace? Lo primero que uno hace es pararse en la mitad del objeto. Entonces, bueno, uno se para acá en la mitad del objeto. Y sobre esa mitad del objeto, ustedes me van a trazar dos ejes, ¿sí? Que va a ser el eje X y va a ser el eje Y. ¿Mm? Yo lo que hago es agarrar esto y ponerlo aquí, como para que se vea un poquito más ordenado, pero bueno, eso sí ya es cuestión de cada quien, ¿sí? X, Y, ¿sí? Y siempre en la mitad de mi eje coordenado voy a tener ese punto. Ese punto me representa mi cuerpo, me representa mi caja. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si te llega a preguntar, ¿la caja se está desplazando? No, no se está desplazando. ¿Por qué? Porque está en reposo, la primera condición que puse. Entonces, yo puedo decir, cuando yo hago esto, acuérdense, el diagrama de cuerpo libre me permite ver qué fuerzas actúan sobre ese objeto. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues hacer la sumatoria de fuerzas. Ese es el objetivo del diagrama de cuerpo libre, hacer la sumatoria de fuerzas, pero hacer la sumatoria, el símbolo de sumatoria, de fuerzas que hay en X y la sumatoria de fuerzas que hay en Y. Eso es importante. A mí me interesa ver qué pasa en X y qué pasa en Y. Entonces, si yo miro esto, este diagrama, la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas hay en X? Ninguna, nadie lo está empujando, nada. En X está quieto. Entonces yo digo, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Listo. Nuestra primera conclusión. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y. En Y, aunque esté en reposo, hay fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Bueno, ¿cuáles son? La primera se le denomina, acuérdense, la fuerza sale desde el centro del cuerpo, flechita hacia arriba. Esa que apunte hacia arriba la representamos con N. Y esa N se le denomina la fuerza normal. Y esa fuerza normal, acuérdense que siempre va a ir perpendicular, perpendicular a la superficie. Conclusión, que siempre me va a generar, esperen, escribo, que siempre me va a generar un ángulo de 90 grados. Entonces, acuérdense, fuerza normal y eje X, ángulo de 90. ¿Vieron? Siempre, siempre me van a formar un ángulo de 90 grados. Conclusión, o sea que solo cuando tengo superficie existe la fuerza normal. Sí, solo cuando tienen superficie, cuando tienen un piso. ¿Sí? Si tuvieran una cajita colgada, no, ahí no hay fuerza normal. Ahí no hay fuerza normal porque sencillamente no hay piso, ¿sí? Entonces, nada, acuérdense de eso. Bueno, ¿y cuáles son las unidades de la fuerza normal? Pues las unidades de la fuerza normal son unidades de Newton. Acuérdense que todas las fuerzas tienen unidades de Newton para el sistema de MKS. ¿Mm? Vamos a tener también otra fuerza, que es la fuerza que hace ¿quién? ¿Mm?
una fuerza que se llama el P. Entonces, acá vamos a tener P, que siempre va a ir hacia abajo, siempre. Pero, ¿qué quiere decir ese P? Esa es la fuerza peso, ¿sí? Que es la acción que hace la fuerza de gravedad sobre los objetos, ¿sí? Peso, que es la acción que hace la gravedad sobre cada objeto. Entonces, si ven, independiente de que quiero mostrarles algo. La primera conclusión importante es que independiente de que un cuerpo esté en reposo y no se esté desplazando, independiente de que en este momento cada uno de ustedes esté sentadito y uno vea que no se está moviendo, hay fuerza sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en este momento tiene una fuerza normal y tiene una fuerza peso, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir acá? La sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a, ¿qué fuerza hay arriba? Acuérdense que yo lo que hago, para que eso no me quede un matachín feo, escribo acá, normal y abajo peso, para que me quede limpio. Entonces, hacia arriba, ¿qué me apunta? La normal. Y hacia abajo, en el eje negativo, entonces sumo todas las fuerzas. Normal me apunta hacia el eje Y positivo. O sea que el peso va a ser menos P, menos el peso. ¿Sí? Entonces, les pregunto, esto de acá, ¿por qué lo reemplazo? Ese símbolo de sumatoria de fuerza en I. ¿Se acuerdan a la segunda ley de Newton? ¿Qué pasa que vamos a tener acá? ¿Qué decíamos? Que la sumatoria de fuerzas iba a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir? Que esto lo reemplazo por masa pero no cualquier aceleración, va a ser la aceleración en I. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el eje Y, que esto va a ser igual a N menos P. Ahora, les pregunto, ¿tenemos aceleración en el eje Y? ¿Será verdad que vamos a tener aceleración en el eje Y? Pónganle que esta es mi cajita. Entonces, para que yo tenga aceleración en el eje Y, la cajita tiene que estar saltando. Entonces, como está en reposo, pues yo voy a decir que no tiene aceleración. Entonces, esa aceleración en I es 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues 0 va a ser igual a N menos P. Y bueno, o sea que vamos a tener que, si yo despejo esto, voy a tener que la P está restando, pasa a sumar. O sea que N va a ser igual a P. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros estemos sentados y no podamos sentir la fuerza como tal, es porque la magnitud de la normal va a ser igual a la magnitud del peso. Y de alguna manera, pues estos vectorcitos son como no los, o sea, como que se cancelaran, ¿sí? No sé si lo ven de esa forma. ¿Por qué? Porque van a tener la misma magnitud. Si su peso fuera un poco mayor, pues sentiríamos mayor acción hacia abajo y menor acción de la normal. No sé si me lo llegaron a entender un poco. Pero acuérdense de que la idea va a ser igual a n igual a p, ¿sí? Para un sistema en reposo. Pero bueno, algo también importante que yo creo que más de uno se debe estar preguntando es ¿por qué el peso? A mí, yo les mandé, bueno, se les envió algo que se llama una guía y en la guía aparece algo que se llama concepto de masa. ¿Sí? Señora, ¿le Entonces, puedo consultar algo? dime. García le quería preguntar algo, pero creo que no está viendo pantalla usted. Gracias. Ah, Sí, yo. ¿Se puede interrumpir para una pregunta? sí, por favor, esperen chicos, mil disculpas, pasa que... sí, dime. No, lo que te quería consultar era. Nada, ibas por. Empezabas a entrar a lo que era el concepto de qué es el peso, de la acción que hace La gravedad. la gravedad sobre un objeto y medio que me perdí en lo que era fuerza I igual Newton menos peso y nada, sí. Claro, bien. ¿Se me perdieron? Bueno, te pregunto,
Bueno, Claro. primero vamos a ver esto, ¿sí? Sí. Espérate, la sumatoria de fuerzas en I, aquí vamos a tener, involucramos dos nuevos conceptos. Cuando tú tienes un cuerpo en reposo, vas a tener algo que se llama la fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular. Acuérdate que es N. O sea, sí se va a dar en newtons, pero se llama la fuerza normal, ¿sí? Claro. Que va a Sí. ser perpendicular a la superficie. Y hacia abajo vas a tener la fuerza peso, ¿sí? Ujú. Porque, bueno, todos vamos a tener la fuerza, que es la acción que hace la gravedad sobre cada uno de los objetos. Claro. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Con el diagrama de cuerpo libre, lo que nos interesa es hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas Sí, actúan en...? los ejes cartesianos. Ajá, exacto. Entonces, en X, ¿ves? Y en Y voy a tener la fuerza normal, que va a ir hacia arriba, y la fuerza peso, que va a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la de arriba, que va a ser la normal, que es positiva. ¿Por qué? Porque apunta hacia arriba del plano positivo, del plano Y positivo, ¿sí? Menos, ¿por qué Sí. negativo? Porque el peso apunta hacia el plano Y negativo, ¿sí? Sí, sí. Vas a tener Entiendo, menos, entiendo. Genial, bien. genial, genial. Gracias. Bueno. Entonces, acuérdense, ¿qué me decía la segunda ley de Newton? La segunda ley me decía que la sumatoria de fuerzas en I iba a ser igual a la masa por la aceleración en I. O también puedo tener que la sumatoria, esto lo voy a borrar, o también puedo tener que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser igual a, esto lo reemplazo por que la masa por la aceleración en Y va a ser igual a la normal menos el peso. Y lo que les decía, ¿cuánto va a valer la aceleración en Y? Si esta cajita está así quieta, ¿sí? Y está en reposo, pues uno dice, pues no está haciendo esto. Si no está haciendo eso, o sea, póngale que no está saltando en el piso, yo sé que su aceleración va a ser nula, pues está quieta. Entonces, la aceleración en Y va a ser cero. O sea que todo esto va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Que cero va a ser igual a la fuerza normal menos el peso. El peso está restando, vas a sumar, o sea que el peso va a ser igual a la normal. Conclusión, esta es mi conclusión. Todo cuerpo cuando esté en reposo, sí va a tener fuerza sobre él. En este caso va a ser la normal y el peso, pero estas fuerzas van a tener igual magnitud, ¿sí? Igual magnitud. Ya, por el momento me interesa eso, con que lo visualice. Ahora, algo importante es, ¿cuál es la diferencia entre peso? Porque yo les he dicho peso, peso, peso y masa. Si ustedes les dicen ahí, ven una lectura, que no es tan pequeñita, pero igual ahí dice, concepto de masa. ¿Qué es más difícil mover a los empujones? ¿Sí se dieron cuenta del documento que hay ahí? Entonces, a ver. ¿Alguien quiere ayudarme a leer o leo? Por mí no hay problema. Leo yo si... Dale. Si quieres, Eh, lee los dos párrafos y otra persona continúa, ¿vale? Dale. Bien. ¿Qué es más difícil de mover a los empujones? ¿Un chihuahua o un elefante? Todo el mundo va a estar de acuerdo en que podemos mover el chihuahua a voluntad, mientras que el elefante va a estar un poco más difícil. ¿Podemos decir entonces que la masa representa nuestra dificultad para poner un cuerpo en movimiento? Si tu respuesta a la pregunta anterior fue que sí, te proponemos la siguiente situación.
Si un chihuahua y un elefante están cayendo desde el 5.º piso, ¿cuál de los dos va a ser más difícil de atajar? Creemos que también vamos a elegir el elefante. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, no, nadie. Santi, si quieres, dale de nuevo. Ok. Lee el otro párrafo y te ayudo al final, dale. Ya para esta altura. Ya para esta altura, está claro que el elefante tiene mayor masa que el chihuahua. Lo que nos importa es entender qué es la masa. Evidentemente, no es la dificultad para poner el cuerpo en movimiento, ya que el último elefante estaba cayendo y lo difícil era frenarlo. Es decir, ya estaba en movimiento y lo difícil era lograr que se dejara de mover. Por lo cual, una definición un poco mejorada de la masa es la oposición que presenta un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. En definitiva, un objeto con mucha masa es más difícil de mover cuando está quieto y mucho más difícil de frenar cuando se está moviendo. Los físicos decidieron que la masa es la forma de medir la cantidad de materia. Cuanto más materia, más oposición al cambio de movimiento. La masa de un objeto es la misma, ya sea que estemos en la ciudad de Buenos Aires, en el Ecuador, en la Luna o en el espacio exterior. ¿Y el peso? El peso es otra cosa. El peso es la fuerza gravitatoria que el planeta ejerce sobre los cuerpos. Claro está, cuanto más masa tengan los objetos, mayor será la fuerza que el planeta ejerce sobre ellos. Por eso es tan difícil levantar un elefante. Pero no es lo mismo porque el peso tiene una dirección concreta hacia el centro del planeta. Así, la masa no tiene dirección, pero el peso sí. Si la masa no cambia en ningún lugar del universo, mientras que el peso de un objeto en la Luna es mucho menor que en la Tierra, entonces, si son cosas tan distintas, la pregunta es, ¿por qué en la vida cotidiana se confunden ¿por qué en la vida cotidiana se confunden todo el tiempo? Explicarlo ahora sería enredar más la cosa, así por ahora lo dejamos acá y prometemos dejarlo claro en la clase de dinámica. Bueno, ¿qué pasa? Pues ahí nosotros nos decían, primero tenemos que ver cuál es la diferencia entre masa, según esa lectura y según lo que vemos, y peso. Entonces yo sé que la diferencia entre masa y peso va a ser la siguiente. Primero, yo sé que la masa es una cantidad, es una magnitud física, pero es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir? Que me van a dar un número y a ese número le asocio la unidad de kilogramo o la unidad de gramo, ¿sí? Mientras el peso, pues va a ser una cantidad vectorial, que aparte de que pues tiene un número y una unidad, va a tener una dirección, que por lo general sabemos que el vector peso, o sea, por lo general, el peso tiene una flechita, y ese vector peso, pues, apunta siempre, en todos los objetos, apunta siempre hacia abajo. Ahora, la masa, acuérdense que es la cantidad de materia, la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Y el peso, acuérdense que es la acción, ¿sí?, que hace la gravedad sobre los objetos, ¿sí? La gravedad sobre los cuerpos. Ahora, ¿qué pasa? Ejemplo, mi masa. Cuando uno se sube una balanza a una báscula, uno por lo general no dice me voy a pesar, pero en realidad está mal dicho, está mal el concepto. Uno no se va a pesar, uno va a medir cuánta cantidad de masa tiene. Entonces, si yo tengo una masa de 60 kilogramos, ¿sí? Nada, esa va a ser mi masa, y lo que yo mido con mi báscula no es mi peso, sino es la masa. En realidad nos maciamos, pónganle. Y el peso va a ser igual a la masa por la
gravedad. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Y esa gravedad para el planeta Tierra, obviamente, si yo mido mi peso en la Luna, pues va a ser diferente a si lo mido en Venus, ¿sí? En otra parte. Pero en el planeta Tierra decimos que esa gravedad tiene un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si a mí me dicen, pues, que cuánto peso tengo, pues mi peso va a ser igual a los 60 kilogramos por esa gravedad, que son los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo sé que ese peso en realidad va a ser, ¿cuánto? 60 por 10 va a ser mis 600 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, eso me va a dar newtons. Entonces mi peso son, en realidad, 600 newtons, ¿sí? Acuérdense que cuando yo tengo unidad de newtons, y bueno, tiene la flechita arriba, porque es una cantidad vectorial. Entonces, esto es importante saber cuál es esa diferencia entre la magnitud de masa y la magnitud de peso. Bueno, espero que me hayan entendido. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al primer ejercicio, ya por fin vamos a ver el primer ejercicio, a nosotros nos dice masa y peso. Responda verdadero o falso. A. El peso es una unidad, el peso es una unidad de cantidad de materia. No. ¿Por qué? Porque yo sé que el peso es una cantidad vectorial, ¿sí? Y acuérdense que la unidad de materia son kilogramos y el peso va a ser kilogramo por metro por segundo al cuadrado, que es igual a un newton. O sea que la A sería falsa. B. La masa tiene dirección y sentido. ¿La masa tiene dirección y sentido? No. La masa es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir? Que es un número que se le asocia a una unidad. Ya está, ¿sí? Mientras el peso es una unidad, se le llama una cantidad vectorial que tiene dirección y, bueno, también va a tener sentido. O sea, la flechita me apunta hacia abajo. C. ¿El peso tiene dirección y sentido? Sí, correcto. El peso tiene dirección y sentido porque es una cantidad vectorial. Bueno, 2. Indicar el peso en newtons de los siguientes objetos. Bueno, eso sí está sencillo. Eso lo voy a borrar. Perdón, ¿cuál es la justificación que hacías en el primero B? ¿Cuál era la justificación? Tipo, era claro, pero si puedes repetir de vuelta cuál es la justificación que hiciste para decir esto es falso. Claro, dirección y sentido, no. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es una magnitud escalar. Acuérdate que las escalares solo vas a tener la cantidad, o sea, el número, y a ese número le asocias una unidad. Número más unidad es una cantidad escalar. O sea que si yo te digo la masa, que son 15 kilogramos, nada, no te están diciendo la dirección. Acá no me interesa. Cuando yo me subo a una báscula, a mí solo me interesa saber cuánta masa tengo, más no en qué dirección va mi fuerza de gravedad, nada, ¿sí? Solo es la unidad. Genial. Gracias. Tanto el peso sí, porque el peso, tú sabes que si estás ahí sobre una superficie, sabes que la acción del peso siempre va a ir hacia abajo, porque es la atracción que hace la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Por eso es que, independiente de cualquier objeto que tú tengas, siempre el peso va a ir hacia abajo. El diagrama de cuerpo libre. Exacto, diagrama de cuerpo libre. Ajá. Bien. En el segundo me dice, indicar el peso en newtons de los siguientes objetos. Bueno, ahí me dice, un auto, un teléfono, una hormiga. Entonces, me dice, indique el peso. Entonces, segundo, vamos a indicar el peso. Me dicen que un auto cuya masa va a ser igual
a 1900 kilogramos. Bueno, pues entonces aquí vamos a tener que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. O sea que el peso va a ser los 1900 kilogramos por esa gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a tener esos 1900 por esos 10, ¿cuánto me va a dar? Eso me va a dar que el peso va a ser igual a los 19.000 newtons. ¿Sí? Hago la multiplicación y bueno, ya obtuve el peso del auto. En el B, me dice que un teléfono celular, la masa de ese teléfono celular son 112 gramos. Bueno, pues ¿qué pasa? Esto lo tengo que pasar a kilogramo. ¿Por qué? Porque la unidad me dice que tengo que representar esa unidad de peso en newtons. Entonces yo digo, bueno, el peso va a ser igual a la masa, la tengo que pasar a kilogramo. Entonces va a ser de gramo a kilogramo, para cancelar el gramo abajo porque necesito que se me cancele y tengo que llegar a kilogramo. A la unidad más grande le pongo el 1. 1 kilogramo son 1000 gramos. Gramo se me va con gramo, o sea que ¿cuánto voy a tener ahí? 112 dividido en 1000, eso me va a dar 0,112. 0,112 kilogramos. O sea, 112 kilogramos por esa gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, ¿cuánto me va a dar ahí? Eso me va a dar 1,12 newtons. Si se dan cuenta, yo no hubiera podido hacer, si ustedes me hubieran hecho los 112 gramos multiplicado por 10, eso estaba mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer la multiplicación de kilogramo por metro por segundo al cuadrado para que les dé la unidad de newton. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y en el C nos dicen, una hormiga cuya masa va a ser igual a 2 miligramos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues paso las unidades, hago el cambio de unidades. Entonces yo sé que el peso va a ser igual a la masa de la hormiga, punto rayito. Abajo va a tener miligramos y abajo voy a tener kilogramos. Entonces, ¿se acuerdan que uno va a tener acá? Gramo, decigramo, centigramo, y acá miligramos. Entonces acá vamos a tener, bueno, ¿cuánto va a ser? Aquí vamos a tener decagramo, hectogramo y kilogramo. No sé si lo vieron así. ¿Sí? A ver, esperen chicos, les pongo eso bien, no les pongo eso feo. A ver, ¿ustedes se acuerdan que ustedes tienen acá la unidad de? Voy a borrar eso de arriba para que se fijen bien. Bueno, el punto A y el punto B es así. De miligramo a kilogramo. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes tienen metro, decímetro, centímetro, milímetro? Y acá ustedes van a tener decagramo, decámetro, hectómetro y kilómetro. Pero como estamos con unidad de masa, pues en lugar de poner la M, vamos a poner la G. Gramo, decigramo, centigramo, miligramo, o sea, decagramo, hectogramo y kilogramo, porque estamos en unidad de masa. Entonces, ¿dónde estoy? En miligramo. De miligramo a kilogramo, que está acá. Yo sé que el kilogramo es más grande. Entonces, 1 kilogramo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ser, pues, 10 a la 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, bueno, ¿cuánto me va a dar eso? 2 dividido en 10 a la 6, eso me va a dar, miligramo con miligramo se me cancela, o sea, 2 por 10 a la menos 6 kilogramos. Entonces, yo sé que el peso va a ser igual a 2
por 10 a la menos 6 kilogramos por la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado, que esto me va a dar aproximadamente 2 por 10 a la menos 5 newtons. Bien, y nada, esa sería la unidad. En realidad no la unidad, sino sería el peso. En unidades y dimensiones me dice expresar las siguientes magnitudes en las unidades que se indican en cada caso. Bueno, eso es solo expresar, hacer la conversión. 7.530 gramos en kilogramos, 720 kilómetros en metros, ¿sí? Todo lo que hemos visto ya de unidades conceptualmente. Entonces, a mí me dicen, 7.530 de gramos en kilogramos. Entonces, bueno, 7.530 gramos, punto rayita, gramo a kilogramo. 1 kilogramo son, pues, 2.000 gramos. Gramo se me va con gramo. Y, pues, ¿cuánto voy a tener? Los 7.530 dividido en ese 1.000, eso me va a dar 7,53 kilogramos. En el B, vamos a tener 720 kilómetros y lo vamos a pasar a metros. Vuelve 720 kilómetros, punto rayita, de kilómetro a metro. Entonces yo digo, 1 kilómetro son 1.000 metros. O sea que esto me va a dar 720.000 metros. ¿Sí? En el C me dice 5 horas a minutos. Entonces yo digo, bueno, las 5 horas, punto rayita, la hora abajo, el minuto arriba. Yo digo, 1 hora son 60 minutos. Hora se me va con hora, entonces vamos a tener 300 minutos. ¿Sí? En el siguiente ejercicio me dice 620 minutos en horas. Mira, Dime. está desenfocado el video. A ver. Ahora sí, Bien. gracias. Bien. En el D, bueno, hasta ahí. Me han seguido más o menos. En el D vamos a tener 620 minutos a horas. Entonces, pues es hacer al contrario. 620, vamos a irnos un poquito más abajo. 620 minutos, punto rayita, abajo minuto, y arriba voy a poner la hora. Entonces yo digo que 1 hora son 60 minutos. Entonces, minuto se me va con minuto. Y, bueno, ¿cuánto me va a dar eso? 620 dividido en 60, eso me va a dar 10.33 periódico, 10.33 horas. Bueno, copien un tris ahí y me dice. Bueno, nada, lo voy a borrar. En el E vamos a tener, ¿qué me dice? 25 centímetros lo vamos a pasar a decímetro. Entonces, 25 centímetros, punto la rayita, de centímetro a decímetro. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Se acuerdan? Metro, decímetro y centímetro. Pues el decímetro. Entonces, un decímetro, de decímetro a, bueno, de centímetro a decímetro hay un espacio, o sea, va a ser 10. Cuando yo me muevo uno es un cerito. Entonces, centímetro con centímetro se me va. ¿Y esto cuánto me va a dar? Entonces voy a tener 0,25 decímetros.
perdón, 2,5 decímetros. 2,5 decímetros. En el F voy a tener 25 centímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Entonces digo 25 centímetros cuadrados, punto la rayita, centímetro cuadrado abajo y decímetro cuadrado arriba. Entonces, ¿qué pasa? Uso la misma tablita. De centímetro, yo sé que la unidad más grande es el decímetro, va a ser 1 decímetro, y de centímetro a decímetro son un espacio, pero va a ser 10, pero como es área, o sea, está elevado a la 2, esto tengo que elevarlo a la 2, o sea que este 10 va a ser ese 10 elevado a la 2. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se me cancela, entonces, ¿cuánto me va a dar? Ese 25 dividido en 10 elevado a la 2, ahora sí, me va a dar 0,25 decímetros cuadrados. En el G tengo 25 centímetros cúbicos y lo vamos a pasar a decímetro cúbico. Entonces, bueno, pues los 25 centímetros cúbicos, punto la rayita, centímetro cúbico a ese decímetro cúbico. Entonces, bueno, de nuevo, metro, decímetro y centímetro. Entonces yo sé que la unidad más grande es el decímetro, o sea, 1 decímetro cúbico son, de centímetro a decímetro hay un espacio, 10. Pero como es unidad de volumen, ese 10 toca elevarlo a la 3, ¿sí? Centímetro cúbico con centímetro cúbico, chao. O sea que vamos a tener, si 25 dividido en ese 10 a la 3, que esto me va a dar, pues 0,0025 decímetros cúbicos. Y el H me dice, en el ejercicio H, vamos a tener 12.000 kilogramos, lo vamos a pasar a gramos. Entonces, bueno, nada, los 12.000 kilogramos y lo vamos a pasar a ese gramo, que yo sé que 1 kilogramo son 1.000 gramos, entonces el kilo se me va con el kilo y pues bueno, ¿cuánto me va a dar esto? Esos 12.000 pues multiplicados por los 1.000, eso me va a dar 12 millones, pero ¿qué pasa? Uno no va a poner los 12 millones, uno lo pone en notación científica, uno puede poner 12 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceritos, 12 por 10 a la 6 gramos. Y bueno, eso sería todo lo de conversión de unidades, o sea, unidad y dimensión. Ya entraríamos en cinemática, pero antes de entrar en cinemática quiero aterrizar un poco lo de diagrama de cuerpo libre, que lo dejé como ahí. Bueno, hasta ahí, ¿qué pasó? Repasamos todo lo de conversión de unidades, repasamos todo lo de magnitudes físicas, lo de dinámica, un poco de dinámica. Y quiero que se acuerden que yo les había dicho algo de diagrama de cuerpo libre. Pero ¿qué pasa? No quiero que se vayan así como con la idea de diagrama de cuerpo libre. ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros vamos a tener, voy a subir un poquito. Seguimos en dinámica. ¿Qué pasa? ¿Qué es la dinámica? Si les llegan a preguntar eso, ustedes dicen, bueno, es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero me interesa saber la causa. Conclusión, me interesa saber qué causa ese movimiento, cuáles son las fuerzas. Bien. Entonces, nosotros en dinámica hacíamos y teníamos en cuenta las 3 leyes de Newton. La inercia, la segunda ley, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, y la ley de acción y reacción. Para ello, nosotros hacíamos los diagramas de cuerpo libre. Un diagrama. Y obviamente a uno le dan muchos casos. El primer caso que nosotros vimos es cuando el cuerpo está en reposo, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta que cuando ese cuerpo está en reposo, se ve desenfocado, cuando nos dimos cuenta que cuando ese cuerpo se ve en reposo, y vamos a tener que existen fuerzas, sí,
existen fuerzas, independiente de que ese objeto esté ahí quieto. ¿Sí? ¿Qué va a ser la fuerza normal? ¿Se fue la imagen? Sí, ya ¿Ahora? le pongo. Ah, eso. Ya pongo la imagen. Ya. Ay. Y listo. Entonces les estaba comentando, ¿existen fuerzas? Sí, el cuerpo está en reposo y existen las fuerzas. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a tener ese objeto? Segundo caso, ese objeto que va a estar en movimiento. Ahora vamos a tener esa cajita y ahora esa cajita, alguien me la va a empujar. Entonces, y me dicen, como me están empujando esa caja, yo necesito que, vamos a tener acá la caja, aquí vamos a tener el piso y vamos a darle unidades. Voy a hacer una masa de 12 kilogramos. Y me están preguntando, bueno, calcúleme la aceleración que hay sobre la cajita. Me están preguntando eso. Y aparte de eso, también me están diciendo, bueno, calcúleme la fuerza normal que hay sobre la caja. Bueno, lo primero que uno hace es, primero tengo que saber, me van a decir en el ejercicio que la masa tiene 12 kilogramos y que se está empujando con una fuerza F. Esa fuerza va a ser igual a 15 newtons, póngale, estoy dando los datos. Paso número 1, ¿qué hago? Paso número 1 es, ubico mi diagrama de cuerpo libre sobre mi objeto. Me paro en la mitad, pongo mi eje Y y acá pongo mi eje X. Bien. Sobre ese mismo cuerpo, ubico todas las fuerzas que hay sobre ese cuerpo. Primero, pues ya la tenía ahí, la fuerza con la que lo estoy empujando. Cuando empujo la caja, pónganle que este borrador es mi caja, si lo empujo, pues nada, hay un desplazamiento. Bien, entonces hacia arriba va a haber algo que se llama la fuerza normal. Y también hacia abajo está la fuerza peso. Bien, ya ubiqué mis fuerzas. ¿Yo qué hago? Bueno, eso lo hago yo. Yo hago siempre mi diagrama por aparte. Si ustedes no lo quieren hacer por aparte, está bien. ¿Sí? Entonces hago mis ejes ahí. Acá en la mitad ubico mi cuerpo. Y acá pongo la fuerza, arriba, perpendicular, pongo la fuerza normal y abajo pongo el peso. Bueno, entonces lo primero que uno hace es hacer la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y. Acuérdense de eso. ¿Qué hago? Primero, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué vectores hay en X? ¿Qué vectores hay en el eje X? ¿Aquí hay un vector? No. ¿Aquí hay un vector? Sí. Se llama F. O sea que va a ser igual a la fuerza. Les pregunto, ¿este F en qué parte del eje X está? ¿En el positivo o en el negativo? Es evidente que está en el positivo, o sea que esta fuerza es positiva. Ahora, esto, ¿por qué lo reemplazo? Lo sustituyo, ¿se acuerdan? La segunda ley de Newton, que esto va a ser igual a masa por aceleración en X, va a ser igual a la fuerza. Les pregunto, ¿se está moviendo en X la cajita? ¿Dónde está mi error? ¿La cajita se está desplazando así? Sí. Ah, como se está moviendo, pues yo ya sé que hay aceleración. De hecho, es lo que me preguntan. Deberían preguntarme, ¿cuál es la aceleración en X? Entonces, yo sé que todo eso pónganle flechita, porque son vectores. La aceleración en X va a ser que la aceleración en X va a ser igual a la fuerza sobre, la masa está multiplicando, pasa a dividir sobre la masa. O sea que esa aceleración en X va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿La tengo? Sí, me la daban. 15 newtons. Sobre la masa. ¿La masa cuánto vale? 12 kilogramos. Ah, ¿qué quiere decir? Que esos 15 dividido en esos 12 me va a dar 1,25. O sea que la aceleración en X va a ser igual a 1,25.
0,25 unidades. Yo ya sé de una que la aceleración, si yo tengo la fuerza en newtons y abajo la masa en kilogramos, yo ya sé que eso me va a dar metro por segundo al cuadrado. Pero para aquellos que se preguntan por qué, de dónde sacó eso, acuérdense, newton, vamos a hacer acá. Chequen las unidades. Chequen. Newton va a ser ¿qué? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que equivale a newton. Y abajo ustedes ¿qué tienen? Kilogramo. Ah, kilogramo se me va con kilogramo y me queda metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nada, ya calculamos la aceleración. O sea que la cajita se mueve con una aceleración en X de 1,25 metros por segundo al cuadrado. ¿Mm? Ahora, ¿qué otra cosa me preguntan? La fuerza normal. Como me preguntan la fuerza normal, pues yo tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en I. Entonces yo digo, bueno, acuérdense, para encontrar esa aceleración en X, pues nada, hacía la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, si yo hago la sumatoria de fuerzas en I, pues pongo todas las fuerzas que actúan sobre mi plano, pero en I. Entonces, la primera fuerza va a ser N, entonces vamos a tener la normal, y abajo vamos a tener menos el peso. Esto de acá, ¿se acuerdan? Va a ser la masa por la aceleración en I. ¿Pero qué pasa? ¿Hay aceleración en I? No, no hay aceleración en I. ¿Por qué? Porque la cajita se está desplazando es en X, no está haciendo así. Como no está haciendo así, pues solo se está desplazando en X, entonces esto es 0. O sea que esto es 0 acá. O sea que 0 va a ser igual a la normal menos el peso. El peso ¿cómo lo puedo calcular? El peso va a ser igual a masa por gravedad. Ah, o sea que el peso, conozco la masa, sí, va a ser los 12 kilogramos por la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que esto me va a dar 120 newtons. ¿Qué quiere decir? ¿Me siguen viendo ahí abajo? El peso va a ser igual a los 120 newtons. 0 va a ser igual a la normal menos, ¿cuánto vale el peso? Ya lo calculamos, 120 newtons. Ah, esto está restando, pasa a sumar, o sea que la normal, o sea, esto va a ser 120 newtons igual a la normal. Si lo organizan, la normal va a ser igual a 120 newtons. Y así obtienen la normal, ¿sí? Nada, este es un ejemplo un poquito que para mí les ayuda un poco más a entender algo de diagrama de cuerpo libre. Todo lo que es diagrama de cuerpo libre. Y este es un ejemplo donde involucraba un movimiento. Como involucraba un movimiento, pues yo tenía que calcular cuánto valía la aceleración en X. Y obviamente, así como les metieron, hay muchos casos. Ese caso tiene movimiento, pero aparte de que tiene movimiento, es un caso en el que no presenta rozamiento, o sea, no hay fricción. Cuando no hay fricción, pues no tienen que poner una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. Pero igual, tranquilo, eso lo van a ver más adelante, con más tranquilidad, en términos de dinámica. Y bueno, ahorita vamos a ver cinemática después del receso. Si quieren, nada, empecemos. Y nos vemos en 10 minutos. ¿Está bien?